nacidos y criados en sus propias granjas con alimentación natural. Productos libres de gluten, de altísima calidad, con menos grasa, más sabrosos y sanos, elaborados con carne fresca y natural. Chorizos, frankfurters, salames, mortadelas, lomitos, cortes de carne de cerdo premium, envasados al vacío, hamburguesas de carne vacuna y de carne de cerdo. Garantizan el origen de su carne con un 100% de trazabilidad. Campo Sur, de nuestra granja a su mesa. La próxima entrevista es una presentación de Grupo Delta para su promo alarmas a 950 pesos mensuales, IVA incluido. 0800 9908. Y Doulton Filtros, purificadores de agua Doulton, tecnología de filtrado superior de origen inglés con múltiples certificaciones de calidad. 0800 88 76. Ocho de la mañana, 28 minutos. Estamos en este momento con 18 grados de temperatura y vamos a recibir con mucho gusto en esta primera entrevista a Óscar Botinelli, politólogo y presidente de la consultora Factum. Óscar, bienvenido, buen día, un placer realmente tenerlo. Buen día, Humberto, buen día. Buen día, Óscar. ¿Cómo andan? Un gusto recibirte. Igualmente. Bueno, uno tendría por momentos hasta la tentación, por simplemente una cuestión a veces de años, de afiliarse a alguna mención, que creo que la hizo el presidente electo, pero que también la hizo el doctor Sanguinetti, de que algunos hechos de esta campaña electoral con su resultado final y con ciertos chisporroteos que fuimos viendo, irán quedando meramente en la anécdota una vez que vaya pasando el tiempo. Lo cierto es que hoy, todavía están frescos, todavía siguen siendo motivo de que se haga referencia a toda una situación particular que se dio, llegar al conteo de los votos observados para determinar efectivamente los festejos esperados y postergados, y bueno, y la vorágine informativa que nos arrolla y prácticamente no nos permite pasar raya y hacer un análisis de lo que pasó. Acá intentamos hacer como un paréntesis, una isla entre tanta imagen que tenemos y bueno, pasar raya y hacer como una puesta a punto de lo que fue este cierre electoral por la presidencia, porque no nos olvidemos que en poco tiempo más, semanas tal vez, ya nos meteremos en las municipales. Pero, ¿qué le dejó si tuviera que buscar un título o tal vez lo más importante de este periodo electoral 2019, Óscar? Bueno, a ver, uno tiende, y es común porque es sal y pimienta, decir el resultado fue producto de tal acontecimiento. Hubo una declaración, a veces un eslogan, siempre está el creador del gran eslogan. En realidad, una elección es un resumen donde el grueso de los elementos que llega a votar a la gente se construye a lo largo de los 5 años del periodo de gobierno, y en el caso de un partido que viene gobernando hace 15 años, bueno, es un resumen de 15 años. Es decir, los hechos puntuales ayudan un poco a mejorar o a empeorar, pero no cambian. Cuando decimos, primero, el 24 de noviembre se llega a un resultado a partir del 27 de octubre, no cayó de improviso. Que fue más cerca o más lejos era otro tema. En realidad, efectivamente fue muy lejos, bastante lejos, perdón, respecto al 27 de octubre. No nos olvidemos que la coalición el 27 de octubre hubo, si queremos, 4 grandes áreas. La de voto en blanco anulado, que esto sí, insólitamente y por primera vez casi no se mueve el porcentaje de voto en blanco de octubre y noviembre, cuando siempre en noviembre era mucho más, ¿no? Esto fue muy raro. Luego tenemos un bloque de partidos, llamémosle no alineados, el PERI, el Partido Verde Animalista, el Partido Digital. El 2,4%, la impresión que nos da que se dividieron más o menos, grosso modo, por mitades entre las dos fórmulas. Y con este agregado de los no alineados más lo propio, la coalición opositora arranca con el 55 y pico, 55-25. Y el oficialismo, sumando votos de la izquierda, de Unidad Popular, más la mitad de esto arranca con el 41. Bueno, de 55 a 41 terminó
en un 49 a 47, 49 a 47 y medio. En realidad lo que se movió no es tanto en el electorado, se movió 6,4%. Un poquito a engrosar el botón blanco, todo lo demás, hacia la otra fórmula. Bueno, claramente esto coincide con una visión que se tenía de hace un tiempo, que había una mayoría en el país que quería un cambio, pero había un segmento de esa mayoría que podía hacer esto, un poquito más, un poquito menos. Sí, cambio predepende qué, cómo. Y efectivamente, si miramos octubre con noviembre, un 55%, 54-55, quería un cambio, pero este tipo de cambio, con la calle Pou, el Partido Nacional al frente, bueno, era menos. Estábamos hablando del 49. Había un 6 que querían un cambio, pero no tanto. Ahora, lo esencial de la definición, bueno, lo tuvimos a lo largo de todo el periodo y yo diría incluso de los 15 años. Acá ustedes nos invitaron un montón de veces, fuimos derramando una serie de análisis en función de elementos que iban desgastando el gobierno, que iban generando malestares, disconformidades, desilusiones. Y una cosa que estos días que Uruguay ha sido centro de noticias, incluso para más allá de lo que estamos habituados, hubo muchas llamadas de medios de prensa de España, de Italia, de Alemania, de Francia. El País de Madrid tituló el día que Daniel Martínez reconoce, Luis Lacalle Pou es el presidente electo, es uno de los títulos de primera página, por ejemplo, ¿no? Y la pregunta que hacían era, diga una cosa, en Argentina Macri pierde en medio de la fenomenal crisis económica y social de Argentina, saca el 41%. Aquí, por los números que se ven para la gente, las 3/4 partes de los uruguayos viven mejor que hace 15 años, una vez y media. Es un país que no tiene grandes, difíciles situaciones sociales masivas. ¿Cómo el gobierno saca solo el 39? Bueno, ahí es cuando uno empieza a ver que analizar lo que pasó, no el 24, no el 27, sino el resumen de estos 5 o 15 años, va a llevar una elaboración muy profunda y muy lenta, porque en Argentina es muy fácil explicar. Si veíamos la catástrofe que era de la inflación, del dólar, del desempleo, de las protestas en la calle, no se requiere más de 2 minutos. Uruguay requiere una larga explicación cómo se va gestando este desgrane del apoyo al Frente Amplio, al oficialismo, que ya lo encontramos en el 2009, porque hubo una caída, 2014 hay otra caída, junio fue muy fuerte la caída del Frente, la poca gente que convocó el Frente a las internas. Es decir, tenemos causas muy profundas que hay que ir desgranando con mucho tiempo y que no es fácil. Más allá del desgaste de gobernar, ¿qué otros elementos a priori podría marcar? Bueno, yo diría, a mí me gustan los análisis estructurales y no anecdóticos. Yo creo que el tema se refiere mucho a nivel de clases sociales. El Frente Amplio, de que se funda, tuvo un arraigo muy grande en las capas medias, especialmente lo que se llama media altas o medias donde están profesionales, pequeños, medianos empresarios, gente que trabaja por su cuenta, altos ejecutivos. Y claramente en estos 15 años se produce lo que uno no exagera, es una ruptura del Frente Amplio con esas capas medias, medio alto. Claramente esas capas se sintieron agredidas por el gobierno del Frente Amplio en muchos aspectos, fundamentalmente en lo tributario, pero en la forma de controles que se hacían sobre esas capas medias. Y en otros segmentos son las capas muy bajas, lo que se puede llamar sectores marginales, vulnerables, o que viven a la intemperie, no en el sentido de dormir en la calle, sino que tienen una vida peleándola día a día. Subproletariado es el nombre técnico que más se está manejando en este momento en Europa, y que fue el gran aliado del Frente Amplio en la llegada al gobierno en los primeros 10 años, sobre todo el mujiquismo, y claramente esto lo perdió el Frente porque ahí es donde empezaron las mayores, pese a las ayudas sociales importantes que hizo el gobierno del Frente Amplio, no resolvió muchas vulnerabilidades, algunas de ellas estructurales. La gente sigue en las mismas viviendas, grosso modo, no quiere decir que no hubo viviendas, y es donde más golpea la inseguridad. La inseguridad en realidad golpeó poco electoralmente al Frente,
pero lo golpeó, yo calculo que un 3% de los votos que pierde el Frente van por ese tema, entre otras cosas por ese tema, porque el sector realmente golpeado que lo puede llevar a cambiar el voto, porque lo que importa no es si a uno le preocupa la seguridad, si uno cambia el voto por el tema, fue el sector más bajo de todo, que es el que vive con la inseguridad, conviviendo con ella, ¿no? Ahí están. Y el problema es que el voto cambia no cuando uno está desilusionado de algo, cuando aparece algo que lo entusiasma. Y ahí aparece Manini. La aparición de Manini al Frente Amplio le dio un golpe importante porque le hace perder prácticamente de 3 a 4 puntos porcentuales, es muy difícil determinarlo. La propia gente Manini da una captación de voto del Frente Amplio un poco mayor de la que hemos estimado nosotros. Pero hay un estudio de La Diaria que hizo con la consultora que trabajaron en el día del balotaje, donde explica que el crecimiento que tiene el Frente Amplio desde octubre a noviembre se explica por muchos votos de Cabildo, que en vez de acompañar a Manini votando en la calle, van al Frente. Claro, no, pero eso es para el balotaje. Yo estoy hablando para el Frente, la pérdida que tuvo en octubre. Sí, efectivamente, el Frente se vio ya cuando aparece Cabildo Abierto que tiene ahí un problema serio que le iba a ser muy difícil resolver, y lo resolvió para el balotaje, pero no para la elección de octubre, que es la que distribuye el Parlamento. No es lo mismo que el Frente Amplio hubiera llegado al balotaje con 45 diputados, que es o 46, que es lo que le podía haber dado la no pérdida con Manini, haber llegado solo con 42. ¿Cómo? Ya está el puzzle armado, ¿no? Es decir, un gobierno de coalición con mayorías eventuales de esa coalición a nivel parlamentario y un Frente Amplio que vuelve a las trincheras, vuelve a ser oposición. ¿Quién te imaginás que va a encabezar ese liderazgo de oposición? ¿O va a ser una oposición múltiple? No, la oposición es muy claro que el Frente Amplio va a entrar en un proceso de recomposición. Postergó formalmente la autocrítica para el mes de mayo, para después de las elecciones de mayo, pero ya los principales sectores y los liderazgos están haciendo ejercicios muy fuertes de autoanálisis. Y lo que se observa es que en estos días se ha producido un retome de la conducción política del Frente Amplio por los grandes líderes. Aquí lo que es Mujica y su gente, Topolansky, Bonomi, lo que es Lamilluno, Andrade, Juan Castillo, ahora la figura asociada de Carolina Cose con su lista abierta, la figura de Danilo Astori, la figura emergente como liderazgo político de Mario Vergara, los propios socialistas que, tienen una conducción muy diferente a la que tuvieron hasta hace un tiempo, están en procesos de análisis y de conformar ahí una conducción política del Frente Amplio. Y digamos, Mujica ya empezó a actuar como líder de la futura O sea que va a ser la punta de lanza, va a ser Mujica, pensás. Bueno, punta de lanza y punta de diálogo. Es muy claro que en este momento hay en forma subterránea mensajes muy fuertes entre el gobierno electo y el gobierno saliente, o digamos la fuerza política que sale del gobierno. Hay un diálogo muy claro, donde el Frente Amplio, ya lo dijo Mujica 4 días antes de la elección, en Colonia, cuando dijo, si nos toca perder, vamos a hacer una oposición responsable, una oposición colaborativa. Y uno vio también, por ejemplo, a Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, obviamente no tiene que ver con el Frente Amplio, pero sí con el movimiento sindical, que por distintos lados ha dado mensajes de que, acá para nosotros hay una serie de puntos que no deben tocarse, que son inamovibles. A partir de ahí, nosotros no vamos a plantear conflictos. Los conflictos es lo último que se plantea. Vamos a buscar diálogo, vamos a buscar entendimientos, vamos a buscar convencimiento. Es decir, la calle Pou va a asumir en un clima de calma y de tranquilidad en el país. En general, las transiciones acá han sido así. Obviamente que me afilio totalmente a que en el Uruguay hemos tenido y hemos demostrado además claramente en esta espera que hubo que tener, que hay una madurez política y las transiciones se realizan de la mejor manera. Creo igualmente percibir un clima diferente, por lo menos en la percepción de la gente. A ver, todavía existen algunos chisporroteos y algunos enfrentamientos demasiado fuertes a los que no estamos acostumbrados, con ironías lanzadas desde un lado y de otro, desde actores políticos que contestan a actores mediáticos, periodísticos, si se quiere.
no digo que sea un enrarecimiento, digo que es en una costumbre que no era muy nuestra. El uruguayo era de ir, votar, sacar las conclusiones de lo que se había sacado, el que ganaba festejaba, el que no arriaba las banderas y se preparaba para una nueva instancia política, sabiendo que todo lo que se venía estaba dentro de cierto grado de normalidad. Hay muchos hechos, pequeños algunos de ellos, pero que hasta los propios actores políticos se encargan de que nosotros, los ciudadanos, los introduzcamos en el debate diario. Voy a dar un ejemplo claro. Cuando el presidente electo le traslada al presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez, su preocupación o su inquietud de saber si detrás de los hechos de Quibón hay algo más, de alguna manera un hecho que podríamos tomar como un hecho aislado, como dijeron desde la Fiscalía en determinado momento, creo haber escuchado, es un enfrentamiento entre banditas juveniles, se transforma, recibido por la ciudadanía, en otra cosa. APA, si el presidente electo le fue a preguntar al presidente de la República es porque algún dato puede tener de que la cosa es distinta. Me estoy refiriendo a ese tipo de cosas, me estoy refiriendo a las polémicas entre Carolina Cose y Orlando Pettinati, o las que genera el periodista Álvarez con no sé quién. Es decir, me estoy refiriendo a la caja de resonancia que tienen esas cosas, como si hubiera facturas y cuentas pendientes que se están cruzando a otro nivel, pero que a la ciudadanía las enciende. Bueno, yo te diría varias cosas. Primero, en Uruguay se han producido tres grandes transiciones históricas, que son la de 1958, que pone fin a casi un siglo de hegemonía colorada, la de 2004, que pone fin a un dominio histórico de los partidos tradicionales de la fundación de la República, y esta, que es el fin de un ciclo corto, históricamente hablando, de lo que es una fuerza diferente. Y bueno, todos los relatos que hay de la transición del 58, yo diría que esta es extremadamente apacible. Claro. Es decir, el tema que... Bueno, ahí era un siglo, ¿no? No son 15 años. Pero el Frente Amplio, yo lo veía en las conversaciones personales. Uno hablaba con dirigentes y decía, che, estamos mal, ¿no? Podemos perder, sí. Uno le echaba azúcar al café, iba a tomar y decía, porque fíjate, fulano va a ir a tal cargo, mengano a tal otro, entonces después, porque en el Parlamento la coordinación de la bancada, es decir, nadie le caía la ficha, que perder era perder. Era como un estado de ánimo, pero después la cabeza seguía funcionando como que ese bicho raro, que es que el Frente Amplio no estuviera en el gobierno, no iba a existir. Claro. ¿No? Entonces, ahí es un poco que, de verdad se perdió. Pero incluso después del 27 de octubre se vio una esperanza en que igual iba a ganar el Frente Amplio el 24 de noviembre, y el hecho que Ariel Martínez no hubiera reconocido el resultado hasta 4 días después. Otra esperanza también. Claro, pero él mismo evidentemente le costó, sigo usando esta expresión poco académica, le costó que le cayera la ficha de que la calle Pou desde la noche el domingo era políticamente el presidente electo y la elección se había terminado, que el juez había pitado y no tenía sentido seguir pateando la pelota porque ya el resultado estaba, ¿no? Lo que faltaba todavía que lo publicaran en los carteles de la tribuna, yo qué sé. Sí, con un resultado que creo que no fue el esperado, porque cuando digo no fue el esperado no me refiero al hecho de que fuera presidente electo Lacalle Pou, es que el resultado que se generó para la gente fue todavía más duro, porque estuvimos durante días con diferentes atisbos de festejos y otros festejos, o sea, se prolongó algo que si se hubiera terminado en esa noche, se hacía el festejo de uno, la retirada del otro. Sí, hay una prolongación de la agonía, digamos, que creó un clima... ese que tuvo a último momento el Frente Amplio encendió una llama de esperanza durante la noche. Sí, fue un poco... Fue difícil de manejar. A mí me resultó demasiado extraño, porque realmente fue una explosión demasiado fuerte, ¿no? Oscar, no quiero terminar la conversación contigo antes de preguntarte cómo estás viendo este proceso de transición, las primeras apariciones públicas que ha hecho Luis Lacalle Pou como presidente electo, y te quiero preguntar puntualmente esta situación que se ha dado respecto al primer chispazo de transición, si se quiere,
entre el gobierno saliente y el entrante respecto al tema tarifas públicas y la responsabilidad fiscal que se tiene que tener sobre el déficit. ¿Cómo lo has visto? ¿Qué análisis? Yo diría, primero, lo que ocurrió ayer con este tema, yo diría que es de manual. ¿Cuál es el manual? Primero, por ejemplo, lo primero que me vino a la cabeza, cuando gana Tabaré Vázquez la Intendencia de Montevideo había anunciado una rebaja al boleto. El boleto aumentaba periódicamente en aquel momento y tenía que aumentar el 1 de febrero, Tabaré asumía el 15. Entonces el intendente de Montevideo, que era Julio Iglesias, dijo, bueno, si lo va a rebajar, ¿para qué lo voy a subir hoy si lo bajan 15 días? Entonces, cosa que al final fue bueno para Vázquez, porque en lugar de manejar el porcentaje de baja sobre el precio real, lo manejó sobre un precio imaginario que él trazó. Estaban 205 pesos, dijo, bueno, como debería valer 270 al bajarlo a 190. Se le ocurrió a él porque Kutz había pedido 270. Es decir, es de manual que si el otro va a rebajar algo o cortar algo, yo se lo corto antes y bueno, a ver, tú tomás la medida que tenés que tomar. Y lo segundo que es de manual es la herencia maldita. Es decir, este término lo inventó el Partido Nacional cuando gana en 1958. Entonces, también lo hizo el Frente Amplio, lo que pasa es que después de la crisis del 2002 no había que lucubrar mucho, pero de alguna manera dentro del mismo partido, cuando empezó este gobierno, recuerden que Vázquez y Astoriz hablaron de lo comprometida que estaba la situación financiera del país. Era Frente Amplio, pero Vázquez versus Mujica. Es decir, esto de que uno va a reclamar que el país está horrible y el otro hacer una serie de jugadas, si usted va a recortar, entonces ¿para qué voy a aumentar si usted va a recortar? Claro. Yo diría que es de manual, ¿no? Pero no en Uruguay, puedo dar ejemplos de España, de Italia, de lo que quiera. Lo segundo, yo creo que se está produciendo, primero una transición que va a ser muy ordenada, esto parece muy claro, hay una muy buena voluntad de ambas partes para ir haciendo esa transición. El tema es que la conformación de esta coalición de gobierno es un poco más complicada que la que tuvo Valle en el 99, porque acá estamos hablando esencialmente 3 partidos, son 5, pero digo, las piezas que definen la mayoría parlamentaria y que pueden jugar con mucha fuerza son 3. Y no es tan fácil arreglar 3 que 2, pero además empezó con algunas concepciones, algunas muy claras. La Calle sigue el mismo principio de Mujica, el mismo principio de su padre Luis Alberto Lacalle, y si uno dice, le hicieron Luis Alberto Lacalle y Mujica, ¿por qué? Bueno, esta es la impronta del viejo Luis Alberto Herrera. Y es acá. En una mesa tienen que estar todos y la regla matemática es la que define. Es decir, en última instancia la gente dice, claro, el reparto, el acomodo. No, la gente vota y elige un parlamento. El gobierno es el reflejo de esa mayoría parlamentaria y bueno, cada uno tiene que estar en el gobierno de acuerdo a la fuerza que tiene el parlamento. Y por lo tanto, tiene, le corresponde 6, 4, 3, una cosa así. Lo segundo es que sí, ahí hay algunas dudas, es que la Calle Pou pretendió una presencia de todas cabezas, como logró Vázquez en su primer gobierno, y ha logrado, bueno, Mieres, Talvi, pero no así la de Manini, incluso Sanguinetti, es obvio o claro que él no pudiera estar en un ministerio, pero no cumple el diseño ideal. Y por otro lado, la Calle Pou tenía una pretensión muy inteligente, pero a su vez de un intento poder muy fuerte, que era decir, se distribuyen los ministerios, pero la secretaría en los ministerios, la dirección general, es de persona del presidente. Esto era que el presidente tiene ojos y oídos en todos los ministerios y termina habiendo 2 gabinetes. El gabinete que figura públicamente, más político, y el que va a tener el control de la administración. A esto el Partido Colorado le dijo que no, Cabildo Abierto le dijo que no. Lo que se está hablando es si los ministerios son integrales de cada partido o son mixtos. Cruzados. Ahí hay 2 teorías. Mujica hizo eso, no entre partidos, pero sí entre sectores del frente, y en general muchos dicen que no anduvo del todo bien, porque tiene que haber una compatibilidad, una empatía entre el ministro, el subsecretario y el director general. Lo que parece claro que en los días que quedan de esta semana, casi toda esta semana, como mucho la que viene tiene que terminar. La Calle Pou se autofijó un plazo que dijo para Navidad, que en los hechos es el 20 de diciembre. Pero todo indicaría que la semana que viene, a más tardar, tiene que estar resuelto el gabinete, que luego después viene otra etapa más. Para el Uruguay es clave
qué personas, de qué partidos, qué orientación van a tener varios organismos. Hay uno ya anunciado que marca un giro entre el programa original del Grupo Lacalle Pou, el programa del Partido Nacional y lo que va a ser la coalición, que es el tema educativo. La designación de Robert Silva al frente del CODICEN está marcando que no va a haber una reforma que arranque las raíces de los árboles. Exactamente. Que va a haber cambios, etcétera, pero que la centralidad estatal de la educación pública va a seguir estando en ANEP por personas muy fuertes comprometidas con ANEP, como es Robert Silva, un hombre de las ideas de Germán Rama, que fue la gran reforma educativa del vallismo en el periodo 1995-2000, ¿no? Óscar, evidentemente el análisis va a continuar en estos días, por lo menos como lo dijiste, hasta el 20, y luego con las repercusiones que generen los anuncios que tendremos hasta el 20. Así que ojalá podamos contarte nuevamente, como tantas oportunidades aquí en Arriba Gente. Con mucho gusto, ¿no? Vamos a tener la ley de urgencia, que va a ser clave, va a ser la nave insignia del gobierno, que va a dar muchas pistas. Exactamente. Vamos a tener un verano complicado. Complicado. Óscar Botinelli, politólogo y presidente de la consultora Factum, aquí en el arranque de la mañana de Arriba Gente. Hacemos la primera pausa y ya venimos. ¿Ethan? ¡Abre la puerta! Ya, está bien. Benji, abre esa puerta ahora. Esto no está saliendo bien. El mercado de la limpieza. Todo en artículos y productos de limpieza por mayor y menor. Los mejores precios. Somos una empresa uruguaya.